Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical este domingo del manual Ven, Sígueme. Quiero decirles, mis niños, que el título de la clase es El origen de la iglesia. ¡Qué bendición, mis niños! Hoy vamos a aprender por qué estamos aquí como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pues, mis niños, vamos a leer una escritura en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Quiero compartirlas con ustedes y dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen durante 1200 años. Este es el libro de Apocalipsis y esta es una revelación que Dios le dio a Juan el Amado. ¿Qué significa, mi niño, cuando dice la mujer huyó al desierto? La mujer es la iglesia. Entonces huyó al desierto en la época que Jesucristo murió y todos los apóstoles de Jesucristo murieron. Entonces la iglesia de Jesucristo ya no estaba sobre la faz de la tierra porque habían muerto sus profetas. Pero recordemos que Dios es un Dios de eternidad en eternidad. Dios es un Dios hoy, mañana y para siempre. De manera que si Dios es un Dios de eternidad, siempre tiene que estar su iglesia constituida en la tierra. Entonces la mujer huyó al desierto en ese momento, la iglesia, cuando ya no habían apóstoles ni profetas sobre la faz de la tierra después de la muerte de Jesucristo. Mis niños, me encanta leer el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se cumple con la restauración de la iglesia. Mis niños, mire cómo sigue diciendo Juan el Amado. Sigue diciendo Juan el Amado. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. El dragón es el maligno, es el enemigo de toda rectitud, que dice que persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia, mis niños, que había dado a luz al hijo varón. Entonces la iglesia fue perseguida por el enemigo de toda rectitud, por eso huyó al desierto. Dice, y la serpiente, dice, y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente, para que volase o se escapara de la presencia de Satanás. Dice, de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, mis niños, la profecía de Juan el Amado nos enseña por qué estamos como iglesia restaurada. La iglesia no estaba más sobre la tierra, había huido al desierto y dijo, no dijo por toda la eternidad, dijo por un tiempo. ¿Por cuál tiempo, mis niños? Hasta que aquel joven de 14 años, sediento de conocer la palabra de Dios, preguntó al Señor cuál de las iglesias que estaban constituidas en su época era la iglesia verdadera. Y él lo hizo impulsado por una escritura que encontró en la Biblia, en Santiago 1:5, que dice: si hay alguien que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, sin dudar nada. Aquella decisión de aquel joven de 14 años dio el origen y el inicio de la restauración de la iglesia de Jesucristo. Mis niños, la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada
Y ustedes saben de qué manera fue restaurada, a través del profeta José Smith. Y vamos a ver cuándo. En Doctrina y Convenio 20, vamos a ver 21. Vamos a ver, dice, el origen de la Iglesia de Cristo. En estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Salvador, Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país. Mis niños, qué bendición. La Iglesia de Jesucristo fue restaurada de acuerdo a las leyes del país donde José Smith recibió la revelación del ángel Moroni. Ese es el origen de la iglesia, mis niños. Y sigue diciendo, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes, el sexto día, o sea que el 6 de abril de 1830, de 1830, dice, hacían 1830 años que había venido Jesucristo y se restauró la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dice, revelación dada sobre la organización y el gobierno de la iglesia, dada por medio de José Smith el profeta en abril de 1830. Entonces, mis niños, dice, al asentar esta revelación en el registro histórico, el profeta escribió, recibimos de él, Jesucristo, lo siguiente, por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solamente nos dio mucha información, sino también que nos señaló el día preciso en el que, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, habíamos de proceder a organizar su iglesia una vez más aquí sobre la tierra. ¡Qué bendición, mis niños! El Señor aprobó la organización de la iglesia nuevamente sobre la tierra. ¿Y saben dónde lo organizó? ¿Dónde fue la primera reunión cuando estuvo organizada la iglesia, mis niños? En la casa de la familia Whitmer. ¡Qué bendición para la familia Whitmer, mis niños! En ese momento que ya estaban realizados la organización de la iglesia, se reunieron en la casa de los Whitmer. ¿Y por qué en ese momento, mis niños? Porque ya había aparecido Pedro, Santiago y Juan para conferir el sacerdocio mayor o el sacerdocio Melquisedec a Oliver Cowdery y a José Smith. Una vez, mis niños, que Pedro, Santiago y Juan confirieron el sacerdocio a los nuevos élderes de la iglesia de Jesucristo, inició la organización. Pero me dirán ustedes, mis niños, ¿por qué Pedro le confirió las llaves del sacerdocio al profeta José Smith y a Oliver Cowdery? Quiero decirles, mis niños, que en el libro de Mateo, en la Biblia, previamente Jesucristo le había prometido a Pedro que le iba a dar las llaves de esta manera. Estando Jesucristo con sus discípulos, le preguntó a Pedro, ¿y tú quién decís que sois? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el único Dios verdadero y viviente sobre la faz de la tierra. Y Pedro le contestó, y el Señor le contestó a Pedro, bienaventurado eres Pedro, eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha confesado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nuestro Padre celestial
había inspirado a través del Espíritu Santo a Pedro para decir que Jesús era el Cristo, el único Dios verdadero y viviente sobre la faz de la tierra. Mis niños, en respuesta al testimonio de Pedro, Jesucristo le dijo: y tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De esa manera, mis niñitos, San Pedro, Santiago y Juan recibieron las llaves del sacerdocio Melquisedec directamente de Elías el profeta. ¿Por qué sabemos esto, mis niños? Por las revelaciones dadas a los profetas modernos, a los profetas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todo el mundo religioso sabe de la transfiguración de Jesucristo en el monte llamado Transfiguración por ello. De esta manera, pero solo los santos de los últimos días sabemos cuál fue el motivo, cuál fue la razón de la transfiguración, y ahorita se los explicaré. Miremos. Dice, por aquí dice, por aquí, en el 16 estamos, y aquí está en el 17, dice, y he aquí, voy a iniciarle del capítulo 17:1, dice, después de 6 días Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, que Jacobo es el mismo Santiago, tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, hermanos de Jesucristo. Escuchen, Jesucristo tenía más hermanos. ¿Cómo nos se enseñan las Escrituras? Después de 6 días Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, se le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. ¡Qué bendición, mis niños! Moisés y Elías aparecieron a Jesucristo en el monte de transfiguración, y lo vieron Pedro, Santiago y Juan. En ese momento se les confiere el sacerdocio mayor para ministrar a los hijos de Dios en el ministerio terrenal de Jesucristo. Por eso ellos nuevamente vinieron a la tierra, mis niños, a conferirle el sacerdocio mayor a Oliver Cowdery y al profeta José Smith. Y sigue diciendo, y mientras él aún hablaba, respondiendo Pedro le dijo, Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mis niños, ¿por qué Moisés y Elías le aparecieron a conferir las llaves del sacerdocio mayor a Pedro y Santiago y Juan? Moisés tenía las llaves del recogimiento de Israel. Elías el profeta tenía las llaves del poder sellador. Como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para ello, mis niños, se necesita la autoridad del santo sacerdocio Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad de imponer las manos sobre la cabeza para sellar, para unir, para atar,
para desatar en el cielo y en la tierra, como Jesucristo le prometió a Pedro en el monte de la transfiguración. Mis niños, por eso yo testifico con todo mi corazón que el libro de Mormón es el cumplimiento de todas las profecías dados a los hijos de los hombres en el ministerio terrenal de Jesucristo. Hagamos una relación como Jesucristo, cuando Jesucristo murió, murieron todos los apóstoles. No estuvo más sobre la tierra la iglesia de Jesucristo. Por eso, mis niños, el Señor la restauró a través de José Smith, después que él le consultó que cuál de las iglesias era la verdadera en su época, porque habían muchas. Pero José Smith le gustaba escudriñar las escrituras y hay un capítulo de Santiago 1:5 que le decía: el que tiene falta de sabiduría, pregúntela a Dios, no dudando nada, pida con fe. En la respuesta de aquel joven de 14 años, hoy estamos como iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sobre la faz de la tierra. Por eso les testifico con todo mi corazón que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Lo sé con todo mi corazón. Tenemos el sacerdocio mayor, tenemos el palo de Judá, tenemos el palo de José, y ambos hace uno en nuestras manos. Allí empezó, mis niños, la iglesia verdadera, restaurada en estos últimos días. Como les he dicho siempre, mis niños, la iglesia de Jesucristo fue restaurada y se restauró, como ya les leí, de conformidad a las leyes del país. Nosotros somos obedientes a las leyes de los hombres, porque quien transgrediere las leyes de los hombres, fácilmente transgrede las leyes de Dios. Pero aquellos que guardan la ley de los hombres, fácilmente guardan la ley de Dios. Mis niños, quiero decirles también que después de la restauración de la iglesia, teniendo el sacerdocio sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandamiento que debíamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y venir a Él. Pero, mis niños, para venir a Él debemos de bautizarnos. Cuando cada uno de ustedes se bautice, mis niños, está haciendo un convenio con Dios de seguirle y de tomar su nombre sobre sí. ¿Qué es tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros? Yo, la hermana Borjas, cuando me bauticé, pasé a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, de manera que soy cristiana, porque soy seguidora de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, mis niños, prometemos a nuestro Señor Jesucristo lo siguiente. Vamos a ver en el 20:37, dice: además, por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillan ante mí. Qué importante, mis niños. Hay requisitos para bautizarse y el primer requisito es humillarse ante Dios. ¿De qué manera vamos a humillarnos ante Dios, mis niños? Humillarse ante Dios no significa andar con nuestro rostro hacia abajo. No es andar demudado nuestro cuerpo. No es andar en harapos. La humildad, mis niños, es
que reconozcamos en nuestro corazón y en nuestra mente que sin Dios no somos nada en esta tierra. La humildad significa que reconozcamos que nuestra condición humana está por debajo de la condición del omnipotente Dios. Ser humilde significa vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y hacer su voluntad. Ese es el primer requisito, mis niños, para venir a Cristo a través del bautismo. Ser humildes, dice el versículo 27, que se humillan ante Dios y sean bautizados y vengan a mí con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito. Vamos a venir con un espíritu contrito, mis niños. ¿De qué manera? Vamos a ser humildes, vamos a ser pacientes, vamos a ser pacientes y vamos a ser también obedientes. Eso significa ser humildes, mis niños, no ser arrogante. Entonces, esa es la manera que nos vamos a humillar al Señor para llegar al bautismo. Y además también tenemos, dice, y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente. Esos son los requisitos del bautismo: humildad, obediencia y el arrepentimiento. Esos son los 3 requisitos para venir al bautismo. Cada uno de ustedes, mis niños, ya se bautizó, ya hizo el convenio con nuestro Padre Celestial, ya vinieron a Él. Mis niños, quiero felicitar en esta mañana al hermanito Daniel Osorio Salgado. Él reciente se bautizó. ¡Qué bendición! Y el hermanito Daniel Osorio Salgado ya es miembro de la familia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, porque ya no sois advenedizo, ya no sois extranjeros, sois miembro de la iglesia de Dios, miembros de la familia de la fe y santos. Voy a compartirle literalmente, mis niños, ese versículo de Efesios, porque es bien especial. Y dice, también vosotros sabéis de verdad aquí. Vamos a ver, dice, dándonos a conocer el misterio y la voluntad de Dios, su complacencia, y reunir todas las cosas de Cristo que están en la dispensación. Además, el Señor nos prometió, miren, mis niños, la restauración en Efesios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según la complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, estamos en el cumplimiento de los tiempos. Se están reuniendo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y dijo el Señor, de verdad, dice, tanto las que están en la tierra, en él esperáis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que también creísteis y fuiste sellado. Y entonces, mi niño, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. Ya no son extranjeros cada uno de ustedes, mis niños, porque han sido bautizados. Son conciudadanos de los santos, al igual que los santos de Efesios. Mire, qué bonito. En la antigüedad, en el ministerio terrenal de Jesucristo, también los llamaban santos de su época. Ahora nosotros somos santos de los últimos días. Qué bonito dice, mire, ahora soy conciudadanos con los santos.
y miembros de la familia de Dios. Cada uno, mis niños, ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, son miembros de la iglesia de Dios y familia de los santos. ¡Qué bendición! Hay algo bien especial, mis niños, en esta mañana que el Señor nos ha enseñado en el Efesios 2:19. Y también nos sigue diciendo después que venimos a Cristo por el bautismo. Hacemos promesas y convenios. Y se encuentra en Doctrina y Convenio 20:77, dice: oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos que bendigas y santifiques este pan para todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que puedan tener siempre su espíritu consigo. Amén. ¿Les recuerda algo esto, mis niños? Si les recuerda, esta es la oración sacramental. Después que nos bautizamos, mis niños, de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta del bautismo, mis niños? A semejanza de la sepultura. Por eso Pablo dijo: sepultaos en el bautismo. Solo hay una manera de sepultarse en el bautismo, en la pila bautismal, a semejanza de la sepultura, que está con agua, para ser sumergidos y levantarnos como una nueva criatura. Ese es el bautismo correcto, con la debida, por un poseedor del sacerdocio, que tiene la debida autoridad, el sacerdocio Melquisedec. Muy bien, mis niños, ¿están preparados para participar de la Santa Cena? Y al participar de la Santa Cena, mis niños, hacemos promesas, hacemos convenio, y el Señor también nos promete. Dice que siempre nosotros prometemos, dice, recordarle siempre y guardar sus mandamientos y servirle siempre también. Mis niños, ¿de qué manera vamos a recordar al Señor siempre? Cuando nos tiente a hacer el mal, mis niños, recordemos quiénes somos. Cuando nos tiente el mal, recordemos que hemos tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Y no van a criticar a la familia Borjas. Van a decir, señalando con el dedo, y es cristiana. Estamos poniendo en menosprecio el nombre de Cristo. Esforcémonos por guardar los mandamientos de Dios, para que siempre tengamos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, como dice en la reunión, en la bendición de la Santa Cena. Mis niños, a ver, también cada uno de nosotros recibimos bendiciones cuando seguimos al profeta de Dios. Y allí mismo, mis niños, en el libro de Efesios 2, se nos enseña en la antigüedad la manera que estaba constituida la iglesia de Jesucristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta misma organización existe hoy en día, mis niños. Tenemos apóstoles, tenemos profetas. Qué bendición, mis niños, pero quiero decirles que un apóstol es un elder. ¿Significa esto, mis niños? Que tienen el sacerdocio mayor o el sacerdocio de Melquisedec. Y esta mañana, mis niños,
a todos los varoncitos de mi organización de niños mayores, quiero decirles un anuncio muy importante que les va a llenar de felicidad. Cuando cumplan sus 12 años, mis niños van a recibir el sacerdocio menor. Vamos a ver de qué manera. El sacerdocio arónico al oficio de diácono. ¡Qué bendición, mis niños! Ya van a poder cumplir con los requisitos de un cristiano, obedecer los mandamientos de Dios y servirle siempre. ¿Cuándo? Cuando tengan 12 años y reciban el sacerdocio arónico en el oficio de diácono. ¡Qué bendición cuando sean diáconos! Van a servir al Señor. ¿Y de qué manera? En la mesa del Señor. Van a repartir la Santa Cena, mis niños. La van a preparar. Van a ayudar al obispo. Y van a ayudar a los élderes. Hermanitos y hermanitas, en esta mañana quiero decirles que como familia de los santos de Dios, somos grandemente bendecidos. Tenemos el sacerdocio que une las familias por esta vida y por la eternidad. Tenemos el sacerdocio menor que nos da la bendición de recibir el bautismo por inmersión. Por cada una de estas cosas, mis niños, yo les testifico que esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el reino de Dios en la tierra. Si bien sabemos, mis niños, les hablé del libro de Apocalipsis, que era el cumplimiento. Con ello, mis niños, no estamos añadiendo ninguna escritura al libro de Juan el Amado. El libro de Mormón fue escrito en un tomo diferente, no está en la Biblia. Por eso no estamos añadiendo, estamos para que se cumplan las profecías de Juan el Amado, con la restauración de la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Comparto mi testimonio y mi clase con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.